Hola, te doy la bienvenida al canal divulgativo de Clínica Sacrum. En él encontrarás información sobre temas de salud, respuestas a dudas habituales que los pacientes nos realizan en la consulta, comentarios de libros y artículos de interés y mucho más. Soy Jonathan Díaz, fisioterapeuta y osteópata, y esto es Sacrum Life. Hoy me gustaría hablarte de un tema que es bastante reiterativo en la consulta, como es el tema de los edemas en los miembros inferiores, o lo que es lo mismo, el tema de las piernas hinchadas. ¿Se te hinchan las piernas y no sabes por qué? ¿Te dicen que lo mejor es caminar y tú no ves que mejoren? ¿Te recomiendan unas medias de descanso y tú no las soportas? Bueno, a continuación te explico algunas de las posibles respuestas a estas y otras preguntas sobre el tema de los edemas. Comenzaremos diciendo que en el cuerpo humano existen tres sistemas circulatorios: el arterial, el venoso y el linfático. Las arterias reparten básicamente sangre oxigenada a los tejidos. Las venas recogen y drenan la parte más líquida y sustancias de pequeño tamaño que se genera a partir del metabolismo de los tejidos. Los vasos linfáticos recogen las sustancias de mayor calibre o de peso molecular más alto y además transportan las defensas del organismo. Hay que anotar que el sistema linfático termina desembocando en el sistema venoso cerca del corazón. Los lugares donde se realizan los intercambios de sustancias entre estos tres sistemas se llaman capilares y lo hacen básicamente por diferencias de presión. En circunstancias de equilibrio y en términos de volumen, el volumen arterial, es decir, la cantidad de sangre que llega a las piernas, debe de ser igual a la cantidad de sangre que se drena a partir de los dos sistemas básicos de drenaje, que es el venoso y el linfático. Esto permite que los tejidos puedan nutrirse y a la vez poder desechar o eliminar los desechos de su metabolismo de forma eficiente. El problema está en que cuando uno de estos sistemas se altera, termina afectando a alguno de los otros, cuya consecuencia puede ser, entre otras, la hinchazón de las piernas o, con su nombre técnico, los edemas. Entonces, ¿realmente qué es un edema? Bueno, pues se puede definir fácilmente como una acumulación de líquido en el espacio intersticial, es decir, entre medio de los tejidos. Para hacernos una idea de lo que implica un edema, podemos mirar las dos fotos que le pongo, que tenemos aquí al lado. Representan una inundación. Pues básicamente eso es lo que ocurre en los tejidos, que en la medida que el agua está por sus cauces donde tiene que estar, no hay problema ninguno. Todo funciona de forma correcta. Pero cuando el agua está fuera e inunda todo, generalmente todos los procesos se complican. Y para entender cómo se producen los edemas debemos entender dos conceptos: el de presión hidrostática y el de presión oncótica. La presión hidrostática es la fuerza de presión que se ejerce sobre las paredes de las venas. Las venas están, especialmente las de los miembros inferiores, están en la zona inferior y el peso de la gravedad y la presión que va generando todo el líquido del sistema completo va intentando ejercer una presión lateral como para intentar aumentar el calibre de esas venas. Por otro lado tenemos la presión oncótica, que es la capacidad que tienen las proteínas que están dentro de los vasos para absorber agua. Es algo parecido a aquellos geles que vemos dentro de los pañales de los niños, que en la medida que orinan, esas sustancias son capaces de absorberlo y llenarlo. Bueno, pues en los vasos ocurre lo mismo. Hay una cierta capacidad de absorción, de atracción de esa agua, y es en base a las proteínas. Por tanto, hoy nos vamos a centrar en dos de los tipos de edemas, el venoso y el linfático, que básicamente se suelen dar a la par. Lo que pasa es que siempre predomina uno sobre otro. Antes de hablar específicamente de cada uno de ellos, quisiera comentar que ambos sistemas poseen dos niveles, uno superficial y otro profundo. En la imagen podemos ver cómo la parte más superficial, por ejemplo a nivel venoso, las venas son de menor calibre, llegan a la superficie y son las que habitualmente vemos.
formando incluso a veces pues, arañas vasculares, o cuando hay varices son más visibles. Pero realmente el sistema principal es en la profundidad y hay comunicación en los dos. ¿Esto por qué es importante? Porque el drenaje linfático y el venoso tienen un volumen diferencial según la profundidad. Es decir, a nivel venoso, el 80% del drenaje se produce por la profundidad. Esto implica que al estar entre medio de músculos va a ser mucho más, digamos, dependiente de la contracción muscular. Por otro lado, el drenaje linfático, el 80% de su reabsorción, de su drenaje, se produce por la superficie. Por eso es por lo que la técnica de drenaje linfático manual es efectiva, porque desde la superficie podemos actuar sobre él. Y por tanto, tiene menos influencia lo que es la bomba muscular, la contracción muscular. Si nos fijamos en la imagen, vemos que el sistema venoso profundo está entre medio de la musculatura y claro, esa es la justificación de por qué cuando hay edemas venosos o de causa principalmente venosa, nos recomiendan caminar, porque al caminar generamos contracciones a nivel de la musculatura y facilitamos ese drenaje, ese ordeñamiento hasta cierto punto de las venas. Sin embargo, a nivel linfático, como hemos dicho que el 80% se drena por la superficie, la musculatura no tiene tanto efecto en su drenaje. Vamos a hablar primero de los edemas relacionados con las venas. Pero antes te voy a explicar cómo funciona el drenaje venoso. Y lo hace en relación a 3 fuerzas. Primero, la que tiene que ver con la capacidad de succión que tiene la parte derecha del corazón, que cada vez que intenta llenarse ejerce una presión negativa que genera esa succión de la sangre que está en la parte inferior. Por otro lado, como vemos en la gráfica, hay una presión diferencial entre la parte arterial y la venosa. La arterial tiende a estar en torno a 30 milímetros de mercurio y la venosa a 20 milímetros de mercurio. Esa presión diferencial hace que se realice una especie de empuje en ese sentido. Y por último, la bomba muscular, es decir, como hemos dicho anteriormente, las venas atraviesan los diferentes músculos y cuando se produce una contracción de la musculatura, la vena se estruja, se drena, se ordeña y hay unas válvulas que impiden que haya retroceso hacia abajo. Entonces, la dinámica general es de drenaje continuo. Vamos a ver ahora las causas de los edemas venosos. La primera de ellas es el aumento de la presión hidrostática, que como vimos anteriormente es la fuerza de presión que se ejerce sobre las paredes de las venas. Cuando esta presión hidrostática aumenta, puede ser producido, por ejemplo, por el efecto de la gravedad. El que estemos de pie mucho rato sin movernos hace que nuestro propio peso, y más si somos altos, ejerza una presión sobre las venas que están en los miembros inferiores. De la misma forma, también ocurre cuando estamos mucho tiempo sentados, pero especialmente cuando estamos de pie porque la carga es muchísimo mayor. ¿Qué ocurre como vemos en la vena? Que esa presión, en la medida que las válvulas que tienen las venas son competentes, no hay problema ninguno porque no dejan refluir hacia abajo. Pero si hay mucha presión, la tendencia es a expandir la vena. Y entonces va provocando lo que a la larga terminaremos llamando varices. ¿Y qué ocurre? Si la vena se ensancha, esa válvula que tenía un límite, digamos, estructural, cuando se va ensanchando ya deja de ser competente. Se abre cuando pasa sangre hacia arriba, pero después a la hora de cerrarse no se cierra completo. Con lo cual lo que hace es refluir sangre y va acumulando en la parte inferior por esa misma gravedad. Por tanto, lo que termina produciendo son varices. O incluso hay casos en los que se produce una inflamación de la pared, de la vena, que llamamos flebitis. O incluso además, si en las zonas de las válvulas, que es donde es más frecuente, se van acumulando residuos, lo que llamamos trombos, se puede generar una tromboflebitis y terminando, digamos, de colapsar el vaso y que no pueda pasar sangre para arriba. Eso, evidentemente, es una circunstancia con bastante urgencia. Hay que intentar eliminar ese trombo lo antes posible. Además, quisiera reseñar
que hay una diferencia entre las varices profundas y las superficiales, que son las que vemos. Las profundas realmente son las más importantes y son las que probablemente generen más dolor. ¿Por qué? Porque esa presión que se va haciendo de forma lateral va, digamos, activando receptores sensitivos a nivel interno y generan incomodidad. Las superficiales son las que vemos, que pueden ser más o menos tortuosas, pero realmente suelen ser menos graves. Pero claro, ¿por qué aparecen en la superficie? Aparecen en la superficie porque, como hemos dicho, tenemos un sistema profundo y otro superficial, que están comunicados. Pero lo superficial tiene que drenar, tiene que desembocar en la parte profunda. ¿Qué ocurre? Si la parte profunda ya de por sí tiene una presión y entonces tiende a refluir sangre, entonces al final termina el lugar por donde puede expandir de forma más fácil es la superficie. Por eso la parte superficial, como tiene donde expandir, es donde se generan varices, digamos, más tortuosas, más grandes, y son las que vemos, evidentemente. La segunda causa más importante de los edemas venosos es la disminución de la presión oncótica, que, como veíamos, tenía que ver con la capacidad de las proteínas que están dentro de los vasos de absorber, de atraer agua. Entonces, ¿qué ocurre? Si por alguna circunstancia hay menor cantidad de proteínas dentro de los vasos, entonces el agua tiende a quedarse por fuera, en los tejidos, tienden a lo que se llama extravasación de los vasos y el líquido está principalmente fuera. ¿Cuándo ocurre eso? Que es una circunstancia bastante importante, bastante grave. Ocurre, por ejemplo, cuando hay quemaduras, o también en los pacientes cuando se les hace diálisis se puede provocar este mecanismo. Desde el punto de vista fisiopatológico, hay un detalle que debemos de tener en cuenta y que debemos observar, y es el de la simetría del edema. Es decir, cuando hay un edema en una sola pierna, probablemente la causa sea una causa local de esa pierna, por ejemplo, un traumatismo o una infección o una flebitis o una tromboflebitis. Cuando se produce el edema en las dos piernas, es decir, es relativamente simétrico, probablemente tenga una causa más global, que habitualmente suele ser o cardíaco, de origen cardíaco, renal, hepático, o simplemente porque las dos piernas tienen un nivel de varices importantes, hay una mala circulación ya en general y al final terminan las dos piernas con problemas. Pero incluso ahí, en general, aunque tengamos mala circulación, casi siempre tiende a haber una pierna peor que la otra. No se sabe muy bien por qué, puede ser por dominancia, dependiendo que seamos diestros zurdos, dependiendo del uso que hagamos de las piernas, dependiendo incluso de cuando dormimos, si hay una pierna que casi siempre sacamos para, digamos, refrigerarnos. Hay muchas posibles causas, pero no se tiene claro. Bien, ahora vamos a dirigirnos a lo que habitualmente solemos identificar, es decir, los signos y cómo se comportan los edemas venosos. Bueno, el primer signo, el más importante, es lo que llamamos la fobia, que en el caso de que sea positiva, pues digamos nos indica con relativa claridad que hay un edema venoso. ¿Qué significa la fobia? Pues es simplemente que presionamos con un dedo una zona. Vamos a elegir principalmente aquella zona que tenga hueso debajo, por ejemplo, cerca de la tibia o en uno de los maleolos, ya sea el peroneal o el tibial. Se suele utilizar el tibial. Entonces, al presionar, lo que veremos es que al quitar el dedo se queda una huella. Dependiendo de que esa huella sea más o menos profunda, bueno, pues podríamos decir que el volumen de líquido, cuanto más profundo, el volumen de líquido que hay, digamos, fuera en los tejidos, es muchísimo mayor. Lo podemos notar incluso en los calcetines. Cuando nos quitamos un calcetín y vemos que se nos forma la marca del elástico en la parte media, cuanto más profunda y más abultado quede lo que esté por encima o por debajo, nos está indicando que hay un edema y hay una acumulación de líquido en esa zona. El comportamiento de los edemas venosos tiene una particularidad también, y es que por las mañanas está mejor que por las tardes. ¿Por qué? Porque a lo largo del día vamos trabajando, estamos sentados, acumulamos carga, estamos de pie, etc. Y entonces suele ocurrir que a última hora de la tarde es cuando mayor hinchazón de las piernas tenemos.
¿Qué pasa? Que cuando llega la noche, como nos quedamos en posición horizontal, el líquido se redistribuye y disminuye en parte la presión hidrostática sobre las piernas y por tanto se drenan con más facilidad. Eso significa que por la mañana van a estar mucho más estrechitas, mucho más drenadas las piernas que por la tarde. Por otro lado, los edemas venosos tienden a empezar en la parte inferior, en los tobillos. Tiene su lógica porque por gravedad el líquido ¿a dónde va? Siempre a la parte más inferior. Entonces los tobillos, cuando hay edemas, es por donde primero vamos a notar que van perdiendo la forma de los maleolos, que van digamos generando una pérdida de los rebordes óseos y va dilatándose como si fuera un globo que fuera hinchándose, que fuera aumentando su volumen, su tamaño. Pero, ¿qué factores pueden predisponer, qué factores de riesgo tenemos a la hora de que se pueda producir un edema venoso? Bueno, pues el primero de todos es la genética. En general, si uno tiene la tendencia a tener edemas venosos, a que se le hinchen las piernas, suele ser habitual que en la familia, padres, hermanos, tíos, hayan tendido a tener piernas hinchadas, que incluso hayan sido operados con cirugía vascular, etc. Por otro lado, la edad. A mayor edad, evidentemente, más tiempo han estado sobrecargándose las venas. Por lo tanto, en la medida que tengamos más edad, la tendencia a que sean peor competentes y que el edema sea más posible, aumentará directamente relacionado con la edad. Por otro lado, la mujer tiene de 4 a 5 veces más predisposición a que aparezcan edemas venosos que los hombres. Y esto aumenta en el caso de que se esté embarazada, porque la presión del feto, de la barriga cuando va hinchándose, va aumentando un poco sobre las venas abdominales, sobre todo sobre las femorales, cuando llegan a la zona ilíaca. Digamos, tienen una presión interna que en parte les dificulta el drenaje. Por eso tienden a hincharse las piernas en las mujeres embarazadas. Y por otro lado, en aquellas mujeres que toman anticonceptivos. ¿Por qué? Porque los anticonceptivos tienen el problema de que tienden a espesar la sangre. Y si la espesan, entonces hace falta mucho más fuerza para drenarla hacia arriba y por tanto, al haber más dificultad, la tendencia es a que se produzca esa acumulación de líquido tarde o temprano. También las personas de raza blanca tienen más predisposición a los edemas venosos que el resto de razas. La obesidad es un factor clave porque cuando uno tiene sobrepeso y sobre todo cuando está obeso, en general suele tener una vida más sedentaria, más estática y además la carga, el peso que tiene, como lo tienen que cargar las piernas, genera una presión hidrostática muchísimo mayor, con lo cual la obesidad es un factor de riesgo de los más determinantes. La altura. Hemos comentado que cuanto más altos seamos, la presión que hay sobre los miembros inferiores, especialmente a nivel de las venas, es muchísimo mayor, con lo cual aquellas personas que son más altas también, y si encima son más obesas, pues peor todavía. Hemos comentado ya varias veces como factor de riesgo, evidentemente, el sedentarismo y el ortoestatismo. El sedentarismo es estar mucho tiempo sentado, el ortoestatismo es estar mucho tiempo de pie sin prácticamente movimiento. Y esto todavía es mucho peor en el caso de que estemos cerca de fuentes de calor. Imagínense a alguien que trabaja muchas horas de pie en un sitio, por ejemplo en una cocina, donde a lo mejor hay hornos, hay calor circundante porque son zonas que aumentan la temperatura. Entonces esas zonas son muy problemáticas para las piernas y son susceptibles de generar edema. De la misma forma, cualquier fuente de calor, es decir, estufas, termas, saunas, aquellas personas que tienen problemas de circulación, que tienen tendencia a generar edemas venosos, no son convenientes estar cerca de esas fuentes de calor. Bien, ¿cuál es el tratamiento médico que se suele dar a una persona que tenga edemas venosos? Evidentemente hay que intentar identificar la causa, pero lo más habitual suele ser que tome diuréticos. ¿Por qué? Porque si está acumulando líquido, lo que necesitamos es que el líquido tienda a salir. Entonces se le da diuréticos para intentar orinar más y que disminuya el volumen que en general está fluyendo por todo el sistema. Por otro lado, anticoagulantes, antiagregantes y venotónicos. Este grupo lo que busca es que por un lado la sangre esté más licuada
Y por otro lado, que la vena no pierda tono, no se devare, no ceda con tanta facilidad, para intentar que su pared sea más estable y por tanto el drenaje sea mucho más eficiente. Es de vital importancia aquellas personas que tienden a acumular líquido en las piernas o que estén reteniendo líquido, que su dieta sea baja en sal. Hay que tener mucho cuidado con la sal porque de hecho vemos que cuando comemos, sobre todo cuando comemos fuera, y ahí es más difícil controlar la sal, después nos damos cuenta que estamos necesitando beber más agua. ¿Por qué? Porque necesitamos diluir esa sal y entonces lo que vamos es reteniendo líquido y eso no interesa para aquellas personas que son susceptibles de generar edema. Y después, por otro lado, a nivel médico, hay, digamos, tres grandes tratamientos que se suelen utilizar: la esclerodermia, el láser y en última instancia la cirugía. Lo que buscan estos tratamientos es eliminar la vena o dejar que funcione o eliminarla completamente, es decir, reseccionarla con la cirugía. ¿Por qué? Ya sea porque hay riesgo de tromboflebitis, porque ya no es competente y entonces es preferible eliminarla. ¿Cuál es el problema de estos tratamientos? Que claro, solo se dejan para última instancia, porque si lo pensamos con lógica y pensamos que esto es como un sistema de fontanería, lo que estamos haciendo es quitar tuberías. Y si quitamos tuberías, la cantidad de sangre que tiene que drenarse sigue siendo la misma, pero hay menos tuberías. Es verdad que se produce una angiogénesis, es decir, se producen pequeños vasos, digamos, como reacción a esa necesidad, pero los vasos nuevos nunca van a ser del calibre de los originales. Por lo tanto, los tratamientos estos pues, van a depender un poco de la gravedad del edema, de la causa y evidentemente dependiendo del criterio del médico que nos esté tratando. Desde un punto de vista fisioterápico, ¿qué se puede hacer en una unidad de fisioterapia que esté, digamos, especializada en este tipo de tratamiento? Bueno, básicamente desde un punto de vista tópico hay cremas, geles que son principalmente heparonoides o venotónicos, que lo que hacen es intentar facilitar la dilución de la sangre, sobre todo la que está en la superficie, y que las venas también intenten tener un buen tono. Evidentemente el tratamiento tópico es menos efectivo que el tratamiento interno con fármacos, pero bueno, está ahí, se suele utilizar. Por otro lado tenemos la presoterapia. La presoterapia es un sistema que lo que hace es, mediante unas botas, hacer una presión ascendente mayor en la zona del pie y menor en la zona del muslo, en la parte alta, para que se intente drenar mediante la insuflación de esa bota con aire. Va aumentando presiones ascendentes para que facilitar el drenaje. Son bastante buenas para la sensación incluso de piernas cansadas y también en el caso de los edemas. Por otro lado tenemos los vendajes multicapas, que son muy efectivos también, pero son también muy incómodos. Se dejan para casos muy problemáticos y habitualmente se suelen utilizar más cuando hay linfedemas, que es lo que veremos después. ¿Qué hace el vendaje multicapa? Consta de, primero se pone una especie de tela para proteger la piel, se pone una goma espuma que se enrolla a lo largo de la pierna y después una venda rígida que no es elástica que se pone con bastante tensión, ya que la goma espuma amortigua, y entonces lo que se le pide al paciente es que se mueva. Lo que estamos generando es que esa presión mantenida junto con el movimiento va haciendo un efecto drenaje que se ha visto que es muy efectivo. ¿Qué pasa? Que es difícil de soportar, especialmente cuando hace calor. Entonces se utiliza en casos muy específicos y en pacientes que son muy concienciados para este tipo de tratamiento. Además todos hemos oído hablar de las medias de compresión o contención. Y este detalle es importante. Las medias, o medias de descanso que también se llaman, las medias no drenan, no disminuyen el edema. Lo único que intentan hacer es sostener, contener. Por eso, la única forma de poderse poner una vena en condiciones es por la mañana. Ya hemos dicho que por la mañana la pierna está menos hinchada. Por lo tanto, es cuando muchas veces podemos introducir la media. Y claro, la media hay que intentarla mantener todo el día. Pasa lo mismo que cuando hace calor y esa presión no todo el mundo lo soporta. Pero quiero que quede claro eso, que las medias son una ayuda y lo que hacen es contener, no drenan ni disminuyen el volumen que ya hay.
En algunos pacientes puede ser útil el drenaje linfático manual, que aunque es específico para el sistema linfático, pero también ha visto, sobre todo en aquellas personas que tienen mezclas de componente venoso y linfático, puede ser útil según el estadio en el que esté. Y por último, por supuesto, el ejercicio terapéutico. Tanto ejercicios, por ejemplo, de pilates, stretching o incluso la gimnasia abdominal hipopresiva. En general, la actividad física es ideal, sobre todo porque ya hemos visto que en muchos pacientes está asociado con las tendencias a la obesidad o al menos al sobrepeso. Pero tanto el pilates como el stretching y la gimnasia abdominal hipopresiva, especialmente aquellos ejercicios que se hacen con las piernas en alto, son especialmente interesantes para facilitar el drenaje. De hecho, los abdominales hipopresivos se ha visto que ejercen una especie de aspiración del sistema venoso de los miembros inferiores, con lo cual puede ser una técnica bastante buena como mantenimiento, incluso a nivel terapéutico. ¿Cuáles son las recomendaciones generales para los edemas venosos? Bueno, la primera es evidentemente la dieta. Ya hemos visto que hace falta una dieta con muy poca sal o baja en sal, pero por otro lado también que sea rica en fibra. ¿Por qué? Porque necesitamos que no haya tendencia al estreñimiento, ya que esto aumenta la presión abdominal y dificulta el drenaje venoso. Por otro lado, tenemos la elevación de las piernas. Es conveniente al menos 2 veces al día, mediodía y tarde-noche, tener elevadas las piernas, que los tobillos estén por encima del corazón, es decir, tumbados, que esté apoyada toda la pierna, si es posible, no solo la parte final, y al mismo tiempo, cada X tiempo, ir haciendo movimientos de los tobillos. Eso facilita con el movimiento, con la contracción de la musculatura, facilita también el drenaje. Pero ya les digo, tiene que estar el tobillo por encima del corazón. No es tan eficiente el estar sentados y tener la pierna en alto o las piernas en alto apoyadas en una silla. Además, las duchas y baños fríos son interesantes principalmente por su efecto vasotónico, es decir, a nivel venoso tienden a comprimir, a contraer un poco la pared de los vasos y facilita también el cierre, la constricción y por tanto el drenaje. De hecho, los baños de mar, el caminar por la playa, que le llegue el agua a uno por la cintura, es espectacularmente positivo para facilitar también el drenaje y además las buenas sensaciones sobre las piernas, sensación de liberación, de tenerlas más sueltas, con menos presión. Además, como hemos comentado, hay que intentar evitar el sedentarismo. Si estamos sentados en una oficina 8 horas al día, pues tenemos que hacer pausas cada 40 minutos aproximadamente, máximo 40-45 minutos, pausas activas de 1 o 2 minutos en el que hagamos alguna actividad, ya sea caminar, ir al baño, subir una escalera o incluso hacer varias sentadillas en la misma silla o ponerse de puntillas, o incluso si no tengo atención al público puedo hacer pequeños saltos. Todo esto durante 1 o 2 minutos va a facilitar que el metabolismo arranque, que se produzca una bomba muscular, especialmente a nivel de los gemelos, y que facilite con la contracción el que haya un mayor drenaje y una presión hidrostática que disminuya al menos de vez en cuando. Por otro lado, aquellas personas que trabajan o que tienden a estar mucho tiempo de pie estáticas deben de moverse, y si no se pueden mover por alguna circunstancia, pues ponerse de puntillas, elevar talones, puntillas cada X tiempo, porque también les va a venir bien, les va a hacer sentir que a lo largo del día no van a generar tanto cansancio a nivel de las piernas y a última hora del día tenderá a estar menos hinchadas las piernas. Y por último, hacer ejercicio físico de forma regular. Caminar es el más habitual, pero puede ser bicicleta, puede ser elíptica, pero vamos, caminar es el que tenemos más asequible para todo el mundo, y sería conveniente incluso que, aparte de caminar, de vez en cuando paremos y hacemos algún ejercicio que nos haga aumentar la frecuencia cardíaca un poquitito, para que el metabolismo trabaje un poco, de vez en cuando, un poco más forzado. Ahora vamos a hablar de los edemas relacionados con el sistema linfático, pero antes quisiera explicarte un poco cómo funciona su drenaje. No se tiene demasiado claro
cómo se produce, pero por lo visto lo que hay es, el vaso linfático tiene como unas lengüetas y en base a la contracción de unos músculos lisos que están alrededor, se produce una apertura de esas lengüetas. Apertura y cierre que facilita la entrada de líquido del espacio intersticial dentro del vaso, y entonces las válvulas que también tiene el sistema linfático evita que refluya hacia atrás y que tenga una tendencia drenante. Los ganglios linfáticos son zonas de filtrado y una barrera, sobre todo a nivel inmunológico. Es donde están las defensas del cuerpo. De hecho, cuando tenemos una infección, los ganglios se nos hinchan. ¿Dónde están principalmente alojados? Pues en las zonas de pliegue, principalmente cuello, axila e ingle. Dicho esto, vamos a hablar ya de los edemas. Hay dos tipos principales, los primarios y los secundarios. Los primarios tienen que ver básicamente con la genética. Es decir, si mi herencia genética, mis cromosomas, me han generado una dinámica específica a nivel de forma y cantidad de ganglios, por ejemplo, a nivel de la axila, no es lo mismo que yo tenga a nivel de, para generar el drenaje, no es lo mismo que tenga 20 ganglios que tenga 15. Si una persona que tenga un cáncer de mama y que le hayan reseccionado la mama y hayan eliminado algunos ganglios, no es lo mismo que le quiten 3 o 4 si tenía de base 10 que si tenía de base 20, es decir, a menos cantidad que tenga yo genéticamente, lo más probable es que se produzca o haya más posibilidades de producir un edema linfático o un linfedema. Desde un punto de vista de aparición, cuando estamos hablando de los linfedemas primarios, pueden aparecer en cualquier momento. Evidentemente es más frecuente que se dé a partir de la adultez. ¿Por qué? Porque es cuando el sistema ya está un poco más sobrecargado. Y claro, si ya de base tenemos pocos ganglios, o la forma o la capacidad que tengan los vasos linfáticos se va deteriorando con la edad, pues evidentemente es más fácil o es un factor de riesgo para que aparezcan los edemas linfáticos. Por otro lado tenemos los edemas linfáticos secundarios, es decir, ocasionados por otras circunstancias, que habitualmente suele ser o cirugía por algún cáncer, ovario, útero, vulva y en el caso de los hombres la próstata, porque tienen que muchas veces reseccionar ganglios de la ingle y entonces puede ser susceptibles de generarse un linfedema. O también por la radioterapia, que también es un tratamiento que es muy agresivo, que daña los tejidos y claro, no discrimina, daña todos los tejidos que tiene alrededor de la zona donde se está apuntando. Además, también pueden producirse como linfedema secundario en relación a, por ejemplo, infecciones. El sistema linfático se puede infectar y puede generar también una acumulación de líquido. Bien, ahora vamos a ver cuáles son los signos y el comportamiento del edema linfático, a diferencia del edema que ya vimos a nivel venoso. Bien, recordamos que a nivel venoso teníamos la fobia, que era que cuando presionábamos con el dedo la zona edematizada se quedaba una huella. Bueno, pues en los linfedemas no va a generarse mucha huella, o al menos no demasiada. Ya sabemos que casi siempre los linfedemas son conjuntos, tanto linfáticos como venosos, pero cuando prioritariamente son linfáticos, la parte venosa es menos importante y por tanto hay menos líquido. Recordemos que el sistema linfático recogía moléculas de gran tamaño y no tanto la parte líquida. Además, a diferencia de los venosos, el linfedema no cambia con el declive, es decir, por la mañana, después de haber teóricamente descansado y haber estado en una posición horizontal, lo que ocurre es que no hay una disminución de volumen importante y por tanto también a lo largo del día, cuando llega por la tarde, tampoco se hincha demasiado. Probablemente se hinchará más si hay un componente asociado venoso, pero no hay demasiadas diferencias. Y por último, tanto puede empezar a nivel proximal, es decir, si ha habido una resección de ganglios a nivel de la ingle, pues puede ocurrir que el edema linfático empiece en el muslo, aunque lo más frecuente es que se dé en la zona distal, es decir, que empiece por los dedos, pero es más variable que el venoso. El venoso siempre empieza por la zona distal, que es los tobillos, como ya comentamos. Además, hay otros signos que, digamos, esto ya es enfocado a algunos profesionales que estén viendo este vídeo. Signos típicos del linfedema: está el signo de Stemmer, que es que
por la presión que hay del sistema, lo que se produce es que cuando vamos a intentar coger un pliegue en los dedos del pie, nos es imposible, porque hay tanta presión, está tan requintado que no es posible coger un pliegue, como vemos en la imagen. Esto es casi patoneumónico, se suele decir patoneumónico cuando en la mayoría de los casos que se da el linfedema o que se da una patología, existe ese signo. Se calcula en torno a un 85% de los pacientes suele darse, con lo cual es bastante fiable para saber si es un edema linfático. En el 80% de los casos se produce también surcos en la piel, especialmente en la zona de los dedos. ¿Por qué? Porque digamos que el líquido está por todos lados, pero en las zonas de pliegue se va a formar, como hay movimiento, se va a formar un pliegue de piel mucho más acentuado, mucho más claro. Suele ocurrir en los dedos y suele ocurrir en el tobillo. En el 78% de los casos se calcula, se produce lo que se llama la sección cuadrada de los dedos. Es decir, que como la pierna ha ido hinchándose, pero habitualmente, en este caso el pie, habitualmente no cambiamos de calzado tan rápido, ¿qué va ocurriendo? Que el pie tiende a intentar ocupar todo el espacio, de tal forma que se quedan los dedos, incluso aunque hayan dedos que sean más grandes que otros, al final se quedan con una forma, el pie, la parte anterior, como una forma cuadrada, por eso se llama sección cuadrada de los dedos. En un 65% de los casos se produce lo que se llama tendón de Aquiles grueso. Es decir, si miráramos la parte posterior de los dos pies, veríamos que un lado, el que tiene más edema, si es en este caso un edema unilateral, se vería que la forma del tendón la pierde. Es decir, se genera más líquido alrededor y entonces parece más una masa más continua, que no hay esos huecos que suelen haber laterales al tendón de Aquiles. En el 35% de los casos se da también edema en la rodilla, es decir, aparece acumulación de líquido linfático también alrededor de la rótula, perdiendo un poco la forma y generando como si fueran abultamientos a los lados. Existe una cosa curiosa y es que la presión que genera el linfedema provoca que los pelos estén de punta, aunque no haga frío. No es porque estemos erizados, sino simplemente porque la presión hace que se tense el músculo piloerector y entonces genere esa tensión extra. Y por último, también puede darse como signo característico la hiperkeratosis en la piel. Esto se da cuando hay edemas que ya están muy evolucionados, que no han tenido un tratamiento correcto y entonces la piel se va descamando, aparecen escamas, tiene una mala hidratación y a la vista es un poco desagradable porque evidencia que esa piel, digamos que se está deteriorando de forma muy acelerada. En cuanto a los factores de riesgo, si hablamos de los linfedemas primarios, evidentemente la herencia, si tenemos en la familia padres, hermanos, tíos que hayan tenido linfedemas, pues bueno, hay una cierta predisposición a padecerlo. Y por otro lado, la obesidad. Evidentemente, en la medida que ya hemos comentado que tengamos sobrepeso, pero sobre todo obesidad, tanto a nivel venoso como linfático, es un factor de riesgo importante que debemos de controlar. Por otro lado tenemos las prendas y objetos personales que deben no comprimir. Debemos evitar compresiones aisladas porque eso dificulta, sobre todo, recordemos que el sistema linfático funciona por la superficie en su 80% y está justo debajo de la piel. Eso significa que todo lo que presione de forma excesiva va a dificultar de alguna forma su drenaje. Además es importante evitar aquellos entornos cálidos con mucha humedad. Yo he tenido pacientes que viven habitualmente en latitudes altas, en Escocia o en Finlandia, y que cuando vienen de vacaciones aquí, resulta que el edema linfático, que lo tenían perfectamente controlado en aquellos países de latitud más fría, pues cuando vienen aquí, resulta que las piernas se le empiezan a hinchar, con lo cual es un factor también a tener en cuenta. Y con respecto a los linfedemas secundarios, ya hemos visto que los factores de riesgo principales son las cirugías oncológicas por algún tipo de cáncer, la radioterapia y, por otro lado, infecciones y traumatismos que hayan tenido los miembros inferiores, que en la medida que el sistema linfático no funcione demasiado bien, pues hay predisposición para que se forme. Desde un punto de vista médico, no hay un tratamiento farmacológico específico para el linfedema. Lo que se hace es dar, si hay infecciones, si la causa es una infección, dar antibióticos y si hay dolor, pues analgésicos.
es decir, es un poco paliativo. Desde un punto de vista quirúrgico existen tres grandes, digamos, fórmulas. La primera es el bypass linfático venular, que lo que hacen es, si el sistema linfático no es capaz de drenar, lo que intentan es cortar y adherir el vaso para que desemboque en una vena. Evidentemente no va a tener digamos, la misma función, pero es una alternativa que puede ser viable. Por otro lado, el trasplante de ganglios. Si, por ejemplo, tenemos un cáncer de mama, nos quitan ganglios en la axila y de cintura para abajo no tenemos ningún problema, se pueden extraer ganglios de la ingle y colocar en la parte alta. Todo este tipo de operaciones evidentemente tienen que ser para pacientes muy específicos y siempre bajo el criterio médico. Y por último, la liposucción, que lo que intenta hacer es eliminar la mayor parte del volumen que puedan a nivel grasa. Entonces, claro, si disminuye el volumen, aunque yo tenga un linfedema, ya no va digamos, a abultar tanto. Digamos que es más un tema estético que funcional del sistema linfático. Y por último, desde un punto de vista fisioterápico, ¿cuál es el consenso a nivel de tratamiento del linfedema? Bueno, pues lo primero es el drenaje linfático manual. Yo recomiendo el método Leduc, que es el que principalmente conozco, el que veo que es más científico y es el que habitualmente los fisioterapeutas solemos utilizar, aunque históricamente siempre se ha utilizado el método Boder. Ambos pueden ser utilizados y son especialmente útiles porque ya hemos dicho que el drenaje linfático se realiza por la superficie en un 80%, con lo cual es una técnica que es fácil de implementar y que es muy útil. Se ha comprobado que es útil en ese sentido. Por otro lado tenemos la presoterapia, que es muy útil para el proceso, digamos, para los edemas venosos, pero para el sistema linfático, como la presión en sí no es especialmente importante sobre el sistema linfático, no va a ser muy útil. A lo mejor quizás en las etapas iniciales en las que a lo mejor la parte líquida, la parte venosa está presente, pero de resto no va a ser determinante a nivel de un tratamiento específico. Además tenemos el vendaje multicapas, que ya lo hemos comentado anteriormente y que es especialmente útil para los linfedemas. Es muy espectacular el trabajo que hace. ¿Cuál es el problema? Que es muy incómodo y no todos los pacientes son capaces de soportar el tener un vendaje, que además tienen que mantener el tiempo que tengan el vendaje, lo tienen que mantener, no se lo pueden quitar en casa porque si no después no se lo pueden poner. Es algo que requiere una presión determinada y el profesional es el que tiene que quitarlo y ponerlo. Entonces, controlar ese tipo de protocolo no siempre es fácil, pero se ha visto que es muy efectivo. Por último, las medias de contención. Las medias de contención ya hemos visto que no disminuyen el volumen, sino que lo que hacen es contener lo que ya tenemos. Con lo cual, el tratamiento está pensado, todo este consenso está pensado para ir reduciendo progresivamente el volumen y las medias se colocan cuando ya ese volumen es relativamente estable. ¿Cuáles son las recomendaciones más importantes para los linfedemas? Evitar el sobrepeso, por supuesto, y la obesidad, siendo más activos. Una dieta saludable priorizando aquellos alimentos frescos que rehidraten el cuerpo y sobre todo que tengan bastante fibra. Evitar el sedentarismo y el ortoestatismo, estar demasiado tiempo de pie, introduciendo pausas activas que nos permitan aumentar el trabajo del metabolismo y por tanto la contracción muscular. Favorecer el ejercicio físico moderado, tratando de evitar sobre todo aquellos deportes que puedan ser de contacto o excesivamente competitivos, que pongan en riesgo, ya sea por traumatismos o por sobreesfuerzos, las zonas donde tenemos los edemas. Evitar las prendas y objetos que puedan comprimir la piel, ya sean pulseras, relojes o ropa que sea demasiado apretada, porque ya hemos visto que dificulta el drenaje. Cuidado de la piel. Hay que tener mucho cuidado de evitar cortes, golpes y si esos se dan, intentar mantenerlos de forma higiénica porque hay que controlar mucho el peligro de infecciones. Y evitar la exposición excesiva al calor, estufas, termas, saunas, porque especialmente cuando son entornos húmedos, como por ejemplo los baños turcos, los baños de vapor, favorecen también la dificultad del drenaje linfático. Bien, espero que te haya sido útil esta información y si lo estimas así, te invito a que la compartas entre familiares, conocidos o personas
que creas que puedan estar interesadas en este u otros temas que puedes encontrar también en nuestra página web www.clinicasacrum.com, en nuestra página de Facebook o en nuestro canal de YouTube Sacrum Live. Un saludo y te espero en el siguiente vídeo.